Bien, preséntame vos, amigo, yo. Te presento. Seguimos en Doblan las Campanas. Sí. ¿A quién le doblan las campanas? Hoy estamos en día polémica. ¿Sí? O sea, estamos tirando... Gritando verdades. Gritando verdades, cada uno está gritando su verdad. Su verdades, sí. Sí. 11:33 casi de la mañana en la República Argentina y nos vamos con, después de la columna de Goyo, la columna de Delphi. Sí, yo en una época tenía, vos Sí, no estabas en yo no esas estaba, épocas, no yo existía. solía tener una columna sobre género en Doblan las Campanas, la recordará la gente, no me acuerdo cómo se llamaba. El mundo de Delphi. No se llamaba El Mundo de Delphi. No se llama El Mundo de Delphi. Pero sí es real que ustedes ya saben, yo abandoné un poquito este mundo, pero sí me parecía necesario que veníamos hablando de un montón de afectaciones que va a causar el gobierno neoliberal fascista, ya podríamos decir a esta altura de... Bueno, sacamos fascista, le decimos violento, de Javier Milei. Me parece que en este caso de lo que vamos a hablar hoy sí se pone bastante fascista la cosa. Por lo menos se pone supresiva y aniquiladora incluso. Porque vamos a hablar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, un ministerio que pareciera que ya muchos ya estamos dando por sentado, bueno, ya estamos dando por obvio y sentado que va a desaparecer. Sí. Un ministerio muy joven, un ministerio creado por un decreto, el decreto 07-2019 de Alberto Fernández, el 10 de diciembre justamente de ese año, cuando asume. Así como este 10 de diciembre veremos la constitución ministerial de Javier Milei. Bueno, sabemos que en ese organigrama de Estado no va a aparecer el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad porque fue uno de los principales focos ya desde hace años, ¿no? Ya cuando estaba en campaña en el 2021, siempre tuvo un foco principal porque hoy lo hablábamos respecto a sus alianzas internacionales. Hay una alianza de la derecha internacional. Quitemos el ámbito del liberal, digamos, lo económico, hablando de la mirada sobre lo social. Hay una mirada reaccionaria conservadora que tiene intereses económicos detrás, o sea, no seamos boludos de pensar que en Argentina pasó esto porque el movimiento feminista salió en tetas. Digo, eso me parece es una mirada muy reduccionista sobre un movimiento con financiamiento y apoyo internacional que ha construido una narrativa internacional vinculada a discutir la ideología de género. Sí. La mañana de hoy, por ejemplo, el Congreso de la Nación amaneció con en sus rejas una bandera homofóbica que anunciaba abrogación de la ley homosexual. Sí. ¿Serás lo que deba ser o no serás nada? Por la salud psíquica de los niños del futuro, todos nacemos hetero, decía esta bandera, que es al 100% una réplica de discusiones de otros países. Citando a San Martín en la liberación de los pueblos sudamericanos. Será rarísimo. Lo que debo hacer y no serás nada. O sea, rarísimo. Abrogación, que significa como modificación o eliminación de la ley homosexual, cosa que no existe en la Argentina. Sí hay leyes antidiscriminación, existe la ley de matrimonio igualitario, identidad de género, pero una ley homosexual no existe. ¿Qué diría esa ley aparte? ¿Cómo sería? Digo, para entender la dimensión de ataque y de violencia contra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hay que entender que existe un lobby internacional que tiene mucha guita, que tiene intereses principalmente de la Iglesia católica, pero también de la Iglesia evangélica pentecostal, que ha puesto mucho dinero en formaciones de género, en formaciones a estas figuras, por ejemplo, ¿no? La Sandra Petovelo con sus ciencias de la familia. Bueno, en ese tipo de instituciones hay posgrados, hay maestrías, hay cursos. En Marcha Gigantes, una de las columnas lo hemos dado de llamar la Escuela de las Américas del Género, donde se construye Agustín Laje, ¿no? No es un loquito suelto. No. Existen escuelas de pensamiento en contra de la perspectiva de género, que claramente han surgido como movimientos reaccionarios. Bueno, todo eso se cristaliza en la obsesión del libertarianismo argentino contra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Este ministerio que, como decíamos, muy nuevo, al cual se ha acusado de gastar toda su plata en catering, en viajes y en remises. Eso lo hemos visto, ¿no? Con una desesperación del periodismo por chequear cada partida presupuestaria de este ministerio. Con algunos datos importantes me parece a tener en cuenta, como por ejemplo que es uno de los ministerios que ha recibido menores fondos en el presupuesto nacional. De hecho, si lo comparamos con los 19 ministerios vigentes, está en el puesto número 17 en cuanto a la cantidad de recursos asignados, con 77.000 millones de pesos.
poquísimo para lo que suelen ser los presupuestos nacionales, Sí. de los cuales de ese 77.000 millones, el 92,6%, es decir, casi la mayoría, casi el total Sí. del presupuesto estuvo destinado durante estos 4 años a el programa Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, es decir, teniendo como principal foco el ataque y la erradicación de la violencia de género, que incluye los programas Acompañar, el programa Acercar Derechos y la línea 144. Sí. La línea 144, sabemos, la línea de llamadas de denuncia por situaciones de violencia de género. Y otro programa muy central de esta gestión fue el programa Acompañar, que lo que hacía era brindarle una ayuda económica, una asistencia económica a aquellas mujeres y diversidades en situación de violencia de género, para que puedan tener una autonomía económica que sabemos es central para salir del círculo de violencia. Sin plata es muy difícil que muchas mujeres y muchas diversidades puedan salir de esos círculos de violencia, porque muchas veces está perpetrado porque no tienen laburo, porque cobran poco, porque no se pueden pagar un alquiler, no se pueden pagar otro lugar donde vivir. Y ahí es donde radican muchas de las violencias, ¿no? La violencia económica y patrimonial, que está estipulada por nuestra ley en contra de las violencias de género en Argentina. Eso fue el principal presupuesto en el que se destinó el Ministerio de Mujeres. O sea, el 92% fue destinado a eso. Ni a viajes, ni a remises, ni a catering, ni a sanguchitos, ni a cafecitos. Para que también logremos nosotros, digo, porque también fue muy fácil ya en el 2021, pero también ahora, usar de chivo expiatorio al feminismo, usar de chivo expiatorio a las discusiones de género, usar de chivo expiatorio al Ministerio de las Mujeres. Si este gobierno fracasó, no fue porque se discutieron leyes vinculadas a las diversidades sexuales o programas o políticas. Si este gobierno fue un fracaso, fue porque solo se dedicó a eso, de última, o solo destinó tiempo o discusiones a eso por no querer discutir problemas de fondo, que son dos cosas distintas. Sí. Pero aún así, y siendo conscientes de que, digo, Perdón, en este programa le hemos también hecho... fue, digamos, una discusión dentro del peronismo. Por eso digo, Claro. dentro del peronismo se utilizó como chivo expiatorio ya de Claro, 2021 para acá a esto, porque una cosa es que lo señalen ellos, otra es que nos sumamos nosotros a la misma línea, y ahí tenemos que poder poner un poco de paño frío, y por eso traigo esta columna haciéndole no una reivindicación absoluta, pero sí entendiendo por qué tuvo ciertas problemáticas el Ministerio de Género y por qué es necesario también tener un área especializada en el Estado para hacerlo, ¿no? Ya hemos hablado de las cifras de violencia de género, hemos hablado de las cifras de femicidios que siguen existiendo en nuestro país, de travesticidios, de los índices de violencia económica, de los índices de precariedad laboral que afectan muchísimo más a las mujeres, la dimensión de la pobreza de la que hoy hablábamos, siempre sabemos que tiene mucho más la cara de las mujeres en la Argentina y en todo el mundo también. Pero digo, en este programa le hemos dedicado, cuando hacía esas columnas de género, le hemos dedicado varias columnas a criticar el accionar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por entender insuficiente, ¿no? Sí. Por entenderlo muchas veces trabado en muchas discusiones, por tener una lógica institucionalizada que perdió cierto sentido de la organización callejera. Ahora, como hablamos con la salud, con la educación, con un montón de cosas que creemos el Estado ha sido y viene siendo insuficiente desde hace años, la solución no es dinamitarlo. El Ministerio de las Mujeres, como digo, ha tenido uno de los presupuestos más bajos de la gestión actual, creado hace solamente 4 años, y se le exigen resultados como, por ejemplo, terminar con la violencia. Digo, cosa que ha costado incluso en los países más o con menores índices de pobreza, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en los que incluso allí han perpetrado y se han fortalecido los discursos de odio en contra de las discusiones de género. En esta línea me parece interesante poder reivindicar algunas de las cosas que ha hecho este ministerio, incluso en estas condiciones adversas y con las dificultades que amerita, ¿no? Porque uno dice, ¿qué mierda hizo? ¿No? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué mierda hizo el Ministerio de las Mujeres durante estos 4 años? ¿No? Esto es lo que dicen los libertarios y es lo que dicen también muchos compañeros, ¿no? ¿Para qué lo queremos al Ministerio de las Mujeres si no ha hecho nada durante estos 4 años? Bueno, eso es una mentira. Esto es una mentira total y absoluta. Podemos criticarle que fue insuficiente, sí, podemos criticarle que podría haber hecho más cosas, que podría haber sido más con mayor participación de los movimientos feministas, que podría haberse burocratizado menos y bla, bla, bla. Sí, se puede discutir eso. Ahora, decir que no hizo nada y que no sirve para nada es una falacia, diría Javier Milei. Ad hominem. Y voy a enumerar algunas cosas que ha hecho el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Por ejemplo, como decíamos, el fortalecimiento de la línea 144. Sí.
recibió 1.200.000 llamadas. Sí. Imposibles de haberlas recibido si vos la tenés desfinanciada, como por ejemplo hizo el macrismo. Una de cada 47 personas en Argentina. Así digamos, es. Más o menos. Llamaron al 144, sí. De las cuales se ejecutaron intervenciones en 93.783 casos. Imagínense la cantidad de personas que son necesarias para intervenir en 94.000 casos, ¿no? En todo el territorio federal y nacional de la República Argentina. 352.000 mujeres y personas LGBTIQ+ recibieron apoyo económico y psicosocial a través del programa Acompañar, fortaleciendo así su independencia económica. Como decíamos, la mayor parte de este presupuesto del presupuesto del ministerio fue destinado a este programa Acompañar. Más de 350.000 personas fueron beneficiadas de esto, que como decíamos, una ayuda indispensable para poder salir de los círculos de violencia. Se crearon en todo el territorio nacional más de 59 equipos interdisciplinarios para brindar asistencia psicosocial y legal a personas en situación de violencia de género. Se crearon áreas de género en provincias y municipios donde no existían a través del programa Generar, y se fortalecieron las que ya estaban funcionando con apoyo técnico y económico. Se crearon a la par centros territoriales en todo el país para acompañar y estar cerca de quienes atraviesan situaciones de violencia de género. Y acá hay que dimensionar el paso a paso que tienen estas estructuras, ¿no? Digo, sí. El ministerio cuenta que proyectó realizar 30 centros territoriales, de los cuales ya se inauguraron 4 y hay 12 que están en etapa de construcción. Hay que dimensionar. 16 van a terminar. Va a ver, si nos inauguran y no hacen la gran macrismo, que es dejar cosas en plena construcción. Blancos. Así es. La realidad es que inaugurar 4 edificios en 4 años es un número. Parece una boludez, pero con el presupuesto que ha tenido el Ministerio de las Mujeres, digo, no es el Ministerio de Obras Públicas esto. No. Ha sido muy importante. Se financiaron 253 proyectos productivos de mujeres y LGBTIQ+ en situaciones de violencia de género a través del programa Producir. Se acompañaron a más de 130 proyectos de formación en género y diversidad a través del programa de escuelas populares Macachas y Remedios. Y se capacitaron a más de 230.000 agentes y autoridades en el marco de la Ley Micaela en la Administración Pública Nacional. Así también, y yo creo que uno de los programas más importantes que ha tenido esta gestión en términos de derechos para las mujeres y principalmente para las mujeres pobres y precarizadas, que fue el programa de registradas, que lo que logró es que más de 39.000 trabajadoras de casas particulares fueran registradas y formalizadas en el empleo a partir de una ayuda del Estado Nacional que, bueno, pagaba el 50% del salario durante 6 meses y lo que permitía era que se las bancarice y se las registre formalmente. Claro. Ya que ayer nos reíamos de la publicidad esta de AFIP, del Tutupem, Tutulucal. Bueno, eso que pasó durante el gobierno de Néstor, que logró que muchas personas sean registradas, o por lo menos eso se promovió y empiezan a pagar aporte y que los empleadores hagan eso. La realidad es que en las mujeres seguía siendo un número mucho más bajo que en los varones, y que el programa Registrada fomentó directamente la bancarización y mejorando las condiciones de las trabajadoras de casas particulares en esa clave. Así que, digo, ha habido ejes centrales y fundamentales en este ministerio y en las políticas públicas que se desarrollaron, que algunos pueden decir que, como digo, son insuficientes, pero para mí desde ya es indiscutible que dinamitarlo no va a ser no va a ser para mejor. Claro. Porque aparte, ellos dicen que hace 70 años empezó la decadencia argentina. Y hace 4 existe el ministerio. O sea, si la culpa es del Ministerio de las Mujeres... Sí. Wow. Pero bueno, hubo 66 años donde se sabía que iba a existir. Claro. Y fue bueno. Bien. Por último, un mensaje que andan circulando y que están circulando ya desde el ministerio, que tiene que ver con que sabemos, como decíamos, que va a ser uno de los primeros que ya se van a deshacer del Ministerio de las Mujeres. Y dentro del Ministerio de las Mujeres lo que se venía generando es una editorial de libros, ¿no? Sí, literalmente. Lo que están difundiendo es que quienes tengan intenciones entren a editorial.mingeneros.gov.ar, porque hay más de 15 libros
que se editaron desde acá, libros sobre cuidado, sobre violencia, sobre masculinidades, sobre ley IBEILE, sobre la participación política de las mujeres y diversidades en la historia argentina, sobre el acompañamiento a personas en situación de violencia de género, sobre formaciones en ley Micaela, sobre comunicación con perspectiva de género, herramientas fundamentales que se fueron construyendo para sistematizar estos conocimientos y esta información. Más de 15 libros que sabemos, en cuanto ingrese este gobierno, va a dar de baja todas las páginas oficiales del gobierno nacional. Entonces entren a editorial.mingeneros.gov.ar y descárguense gratis los libros que les parezcan interesantes para tener en su biblioteca digital, ¿no? Sí, virtual. Para tenerlo de herramientas, está ahí el link en YouTube que lo puso Larita, para que puedan descargarse de ahí y no dejar morir también la sistematización de información que se hizo durante este tiempo, que ha sido muy, muy importante y que se va a perder, tristemente, se va a perder mucho de esto durante este tiempo que se venga. Y no solamente estamos hablando de que se van a perder las políticas, los libros, y se van a abandonar un montón de cosas, también se van a perder muchísimos puestos laborales, ¿no? Porque además de todo lo que podemos hablar en términos de las políticas que se hicieron desde el ministerio, también hay muchísimas compañeras y compañeros que trabajaron incansablemente, digo, porque después uno puede tener críticas sobre quienes encabezaron esos roles y demás, pero uno no puede negar que atrás de cada llamado a la línea 144 hay una trabajadora, un trabajador que está atendiendo, atrás de cada compañero que llegó a una compañera, a un compañere, hubo una persona que hizo ese diálogo y que entabló esa comunicación, digo, hay que entender también que un montón de compañeros y compañeros se van a quedar sin laburo. Sí. Y que dinamitar ministerios y dinamitar áreas del Estado es fácil. Y no se van a crear puestos de trabajo también, hay que decirlo. Y no se van a construir. Pero digo, es fácil dinamitar esas áreas, es difícil poder construir y transformar la Argentina tan rápidamente. Digo, me parece que también hay que bajar un poco las exigencias que se pusieron sobre el Ministerio de las Mujeres, que no se ponen sobre ningún otro ministerio. No. Sobre ningún otro ministerio, con el presupuesto. Porque digo, nadie le pidió al Ministerio de Ambiente que termine con la crisis climática. No. O si alguien lo hizo, wow. Está confundido. A mí me hubiera gustado que el Ministerio de Ambiente haga muchas más cosas, sí. Sí. Ahora, pedirle que termine con la crisis climática me parece un montón porque todavía no lo lograron ningún país del mundo. Entonces, pedirle al Ministerio de las Mujeres que termine con los femicidios y con la violencia de género en 4 años... se le tiene que caer la cara, me parece. La realidad es que el ministerio ha hecho lo que se pudo con el presupuesto que había, que debería haber sido más, sí, pero se destinó para lo que se pudo. Se burocratizó, se institucionalizó. Es difícil dar esa discusión, sí, bueno, son cosas que hay que discutir, pero que no se van a poder hacer mientras durante 4 años se abandonen completamente cualquier línea que pretenda, por lo menos que tenga como objetivo, erradicar la violencia de género y erradicar los feminicidios, que en este gobierno que se viene ni siquiera está en los objetivos más lejanos. Así que nada, quería hacer esa reivindicación del Ministerio de Mujeres. Excelente fue esta columna del final. Para guardar también. Para guardar. Cuando alguien critique. ¿Qué? Cuando alguien critique. Claro, literalmente. Pum. Acá tenés a la compañía del No final pasarán. Gritando verdades. No pasarán, estaremos movilizadas en las calles, no tendremos ministerio, pero ahí estarán las mismas demandas que se supieron construir, como hace 4 años, como históricamente existió el feminismo, existieron los movimientos de liberación de las diversidades y demás, estuvieron siempre. Hace 4 años logramos que muchas de esas demandas se institucionalicen, seguiremos luchando y seguiremos... obligando a los estados a institucionalizarlas y a canalizarlas en el estado de la forma que sea, será a través del Congreso, será a través del Ejecutivo Nacional, pero no van a conquistar eso que quieren, que es un país sin mujeres, un país sin diversidades, en las cuales nos quieren, como siempre lo desearon, en casas sumisas y bajo el poder de unos pocos. Así que me parece que eso no lo van a lograr y es importante dejarlo en claro. Listo. Nos vamos con el último tema, entonces, ¿no? Dale. Del último clásico de la mañana y seguimos con un poco más de Dora las Campanas. Me quedo